con María del Carmen Mangold, que es sexóloga y nos va a explicar un poco cómo es ese tema en la ciudad de Santa Fe especialmente. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenos días. Muy Buenos bien. días, buenas tardes para quien nos esté mirando en Sí. cualquier momento. Bueno, ¿qué tiene que saber la población de Santa Fe cuando hablamos de sexología, cuando hablamos de por qué se consultaría una sexóloga? Bien, lo más importante, yo siempre digo, es poder saber de qué hablamos cuando hablamos de sexología. ¿Qué significa sexología? Hay una definición que a mí me gusta mucho, que la sexología es lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Eso es sexología, digo también para ir corriendo algunos mantos de tabúes y de miedo. Y esto de lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, tiene que ver con una construcción social, una construcción política, una construcción económica también, donde interviene lo que es el sexo biológico, que es con el sexo que nos asignaron al nacer, vulva, testículos, pene, la vulva con el clítoris. Después sí, también tiene que ver con el género, que tiene que ver con la construcción de lo masculino y lo femenino, con la identidad de género, que es como yo me autopercibo más allá de cómo me han asignado. Tiene que ver con la expresión de género. Y la expresión de género es cómo me expreso en relación a esto que yo me autopercibo ante la sociedad. Tiene que ver con las creencias, con todo esto que también nos fue construyendo, tiene que ver con la manera que yo me vinculo afectivamente con otras personas, tiene que ver con el placer, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con autoestima y también reproducción. ¿Por qué pongo así y te digo también reproducción o digo que es porque fuimos una sociedad que no han educado únicamente para la reproducción? ¿Esto está mal? No, no está mal que nos eduquen para la reproducción. Lo que tenemos que rever es todo el resto para cual no nos han educado. Placer y autoestima, que es una de las funciones de la sexualidad. Lograr el bienestar psicológico, físico, en relación al placer y a la autoestima también. Entonces, Santa Fe, Argentina y todo lo yo te diría Latinoamérica en esta construcción judeo-cristiana occidental, te pongo capitalista, pero esto es una visión mía, que no tiene que ver con la OMS, tuvo que ver y tiene que ver con esta manera de educarnos, que no es al azar, en esta también manera de cómo nos han educado específicamente a mujeres y disidencias en relación al no placer, porque se nos prohibió y se nos sigue prohibiendo que hablemos de placer, que nos podamos expresar desde ese lugar. Se nos construyó a mujeres para que habitemos solamente el lugar privado, solamente nuestros domicilios, que tampoco es casual, en donde se nos prohibió además, cuando yo digo también esto está mal, no, no está mal en tanto sea tu deseo, pero paralelo a que se nos asignó a las mujeres un espacio privado, se nos prohíbe de lo público, se nos prohíbe del espacio que tenga que ver con un lugar de poder. Eso quedó asignado únicamente para varones y a los varones también se le prohibió, porque patriarcado, esta sociedad patriarcal, nos jorobó a mujeres y varones también, porque el varón se le permite y se le obliga a estar en los ambientes públicos donde hay más poder, pero también se le prohíbe y se lo juzga si por deseo decide estar en un espacio de privado, domicilio, si decide por una pauta que puedas tener con sus parejas o solo el poder dedicarse al cuidado de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes. Si es un varón ya es juzgado. Entonces, muchas veces cuando hablamos en los medios de comunicación de patriarcado, de feminismo y cómo nos fue moldeando, para mí me parece muy interesante que el que sale muy dañado también es el varón. En esto de la construcción, yo siempre hablo de una lógica que es en contrapunto y oposición. ¿Qué significa? Que si vos sos varón, se te adjudica la cualidad de la razón, pero al mismo tiempo que yo te adjudico esa cualidad de razón, te inhibo lo que tiene que ver con la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción pertenece al opuesto, pertenece a lo femenino. Y al pertenecer a lo femenino, pertenece a algo que a vos te dijeron que es más débil que vos y no solo no te debe pertenecer, sino que no te deben asociar con esto femenino. Y no es poco.
cómo se construye un varón en esa lógica, que algunos lo consideran un juego, una tontería, sos niño, estás jugando, te caes, te golpeás, empezás a llorar, y la famosa frase que todavía se sigue escuchando: los hombres no lloran. Los hombres lloran, los hombres se pueden permitir lo que tiene que ver con cualidades femeninas como la sensibilidad, como las caricias, como poder ir de a poco rompiendo con estos mandatos que hay, que los llevan mucho a estos varones a la consulta. Hablábamos, ahora me preguntaba, o estábamos charlando de la consulta en los consultorios. La mayoría de los varones, o mucho de eso dependiendo de la edad, muchos consultan por una disfunción eréctil. Es decir, que tienen problema con su erección, que no les dura el tiempo que supuestamente tiene que durarle, que no tantas veces como debe ser. Este deber ser de una erección es porque al varón se lo educó para que su pene tenga que ser el más largo del mundo, el más ancho del mundo, que tenga que durar erecto el mayor tiempo del mundo, y que no puede perder esa erección. Y además que no puede decir que no. Que cualquier persona que si lo desea, es su deber siempre estar atento y decir que sí, no puede decir que no. Entonces, yo lo que hablo acá también, con este concepto, son muchos mandatos. Son muchos mandatos que pesan, por si cualquiera de estas cualidades la que debe el varón sostener, por alguna manera se cae o disminuye, lo que fuere, provoca una angustia, provoca ansiedad, y básicamente puede llegar inclusive hasta una depresión. Y no es únicamente una consulta por disfunción donde te pidan la famosa sildenafil o la pastillita azul. Claro, como que van por una cuestión y en realidad iban descubriendo un montón de cosas más. Claro, estos mandatos son muy fuertes. Yo siempre hablo a ver, esto de permitirse sentir otras partes del cuerpo cuando están en la consulta, que no toda la sexualidad pasa por un pene, que no toda la sexualidad pasa por una erección, que el poder dejarse acariciar, el poder disfrutarlo, no es cualidad únicamente femenina, que tenga que ver con lo femenino, y que se rompa esta posibilidad de decir, si es algo que a mí me han educado que no lo podía hacer porque era femenino, y a mí esto me produce placer, yo tengo que ir por el placer. A la vez de ir rompiendo estos mandatos, los mandatos también que hay entre los varones, hay una masculinidad que se sostiene entre varones, entre los grupos de peña, los grupos de algún deporte. En este mandato se van sosteniendo todos los prejuicios y los preconceptos, en los chistes, esos chistes que tienen que ver con esto, a ver quién acata más ser varón, ¿no? Ajá. Entonces, yo me paso, qué sé yo, le paso unas fotos de alguna chica desnuda o teniendo alguna práctica sexual. Es un delito, pero bueno, junto con esto que hablamos de delito, me acordé de la serie Intimidad, que la estaba viendo también. Hay que romper con este código de masculinidad. Y es una tarea que, a ver, por suerte hay muchos varones que están decididos hoy a empezar a hacerla, romper con el código de la masculinidad. Lleva mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, También. muchísimo. ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor en la consulta generan este cambio de decir, bueno, la masculinidad que yo pensaba, que construí, al final puede ser otra cosa? ¿Qué es lo que les hace clic ahora en las consultas que vos tenés? Sí, mira, le hacen clic o están más relajados cuando pueden ver que no todo pasa por su pene. Cuando podemos ver que en la construcción de su sexualidad ya hubo momentos donde no hubo erección. Y que, digamos, tiene que ver con una cuestión que puede pasar cuando están ansiosos,
o tiene ganas de, digamos, o hay una demanda que me voy a encontrar con alguien, eso me pone nervioso, entonces, y no tengo erección. A ver, todos los varones en algún momento no tuvieron erección en una práctica sexual. El poder aliviarlos desde el lugar del saber de la sexología, mira, hacemos por supuesto todo lo que tenga que ver con los estudios, también de que no haya ningún problema biológico, médico, tenemos que descartar diabetes, tenemos que descartar otros tipos de patología, hay que ver que esté, digamos, descartando todo esto y saber que ese problema de una no erección no tiene que ver con una masculinidad, que puedan correr su pene de la masculinidad, cuando lo pueden hacer hay un alivio. En esto de decir, sí, bueno, primero que la mayoría miente cuando dice que nunca tuvo una disfunción eréctil, todos la tuvieron. Entonces, el poder correr, descentralizar de su sexualidad el pene, es lo primero que lo alivia. El poder permitirse, esto que decías vos, poder permitirse sentir con el resto de su cuerpo, que tenemos metros y metros de piel para poder seguir disfrutando Claro. y teniendo placer, y además que no es el proveedor de todo. Y si es un varón que es heterosexual en una práctica con una mujer cis, tomando esto, no tiene por qué saber qué le gusta a la otra persona. Nadie sabe lo que le gusta a cada uno. Porque además esto de tener todo el pene erecto y todo esto, también cae sobre sus hombros el tener que saber qué le gusta a otra persona. Claro. ¿Cómo? O sea, es como mucha demanda. Sí, Es, justamente te iba a preguntar eso, toda esta presión sobre lo que debería ser varón, ahora que estamos sí. hablando de las masculinidades, ¿recae solamente en los grupos de varones y en esta construcción o también hay una cuestión un poco más amplia de otros Y grupos? generalmente es más amplio. A ver, es más amplio porque todo lo que es el patriarcado recae varones, mujeres, la disidencia. Muchas veces cuando estás en una pareja con otras personas que tampoco han hecho una revisión de lo que tiene que ver, su rol de masculinidad o feminidad, se sostiene. Te doy un ejemplo en la consulta. El exigir todo el tiempo la erección de la persona con la que está, porque si no tampoco es sexualidad. ¿Cuánto tiempo a mujeres heterosexuales también le dijeron que tenía que ver con la penetración, el tema del goce y del placer? Y no tiene absolutamente nada que ver con la penetración, ni con la erección, ni con el tamaño del pene. El tamaño del pene es otro mito. Entonces, si yo sigo apuntalando los prejuicios y los mitos y sigo sobre pareja insistiendo, si no hay erección, no hay erección, no tenemos práctica, seguimos sosteniendo tanto al varón que no tiene erección, más esa persona, si es una mujer cis, desde ese lugar también insistiendo en que haya esa erección, porque si no, no hay una posibilidad de placer o de una práctica sexual. Reproduciendo esto que estábamos diciendo, la masculinidad y la práctica sexual que es falocéntrica todavía, es decir, esto de que sí o sí se necesita de pene y penetración para poder tener un orgasmo, para poder tener placer. No es necesario, no es necesario. Además, esta cuestión de la obligación de que siempre tengas que tener orgasmo, cuando nos relajemos un poco de esos mandatos y que el otro me tiene que proveer continuamente el orgasmo a mí, entonces yo me quedo así relajado, para que el otro me satisfaga todo el tiempo. Eh, como también el orgasmo, viste, como una llegada, y cuantas más veces mejor. Todo es competencia. Cuando ves la reproducción o lo que llega a consultorio, pasa por una competencia que tiene que ver más que nada con algo inconsciente, ¿no? Claro. Que tengo que llegar rápido, que tenemos que llegar juntos, que tenemos... ¿Viste? Por ahí cuando me decís, bueno, tranquilo, relajémonos, vamos a ver qué pasa, disfrutar de la primer
de todo el momento, desde que te conoces, con las miradas, con las caricias, con todo el encuentro, con las fantasías, con el deseo, y con cualquier tipo de fantasía, donde sea con consentimiento, donde sea consensuado con la otra u otras personas, porque también hoy tenemos vínculos poliamorosos, tenemos triejas, entonces tiene que ver con ese consentimiento y no con los mandatos, no con esto de todo el tiempo el deber ser, en la competencia, ya lo que hablamos, en el orgasmo, en las posiciones, en todo pasa por una competencia y nos olvidamos de nosotros mismos, que es lo peor que podemos hacer. Hay que, en este sentido, ser más egoísta en la sexualidad. Claro. En esta búsqueda de placer, Ujú. dentro de los parámetros de consentimiento y demás que mencionabas recién, ¿por dónde empezamos a buscar la información? ¿A dónde vamos? Ya sea de cualquier edad, te estoy Sí. hablando. Mira, sí, tenemos que tener mucho cuidado con las páginas, con las páginas. Últimamente, por ahí te empiezo con lo que no, que hay. Últimamente estoy viendo muchos influencers que hacen algo que nosotros llamamos sexosofía, que habíamos charlado. Sexosofía es ¿Qué es? es emitir un concepto en la manera pública cuando estás enseñando en algún lugar, desde donde yo creo que va la sexualidad, de donde yo me formé que va la sexualidad y de los conceptos, y lo vierto como algo fidedigno. Eso se llama sexosofía. Yo veo algunos influencers, no me pregunten los nombres porque no me acuerdo nunca, pero veo algunos que hablan de sexo, de sexualidad, que hablan del erotismo, que hablan... y lo único que hacen muchas veces es reforzar los mitos y los prejuicios. Entonces, no vayamos por ese lado. Yo siempre digo, por ello he tenido consultas para la información nada más de lo que tiene que ver con el concepto de sexualidad. La Organización Mundial de la Salud tiene conceptos muy claros, por ahí para leer algunas cuestiones. Pero es muy interesante cuando busquen algún profesional o alguien para que los oriente, no solo que sea sexóloga o sexólogo. Para mí es fundamental que esté impregnado de una formación en género, en disidencia, en diversidad y en derecho. Porque no todos los sexólogos, yo no le pongo un juicio de valor, no todos los sexólogos, sexólogas o sexólogos están formados en esta línea. Entonces, por ahí yo veo también que cae simpático los chistes que van en relación a, vuelvo al pene, ¿viste? Pero es esto o del tamaño. Y a través del chiste, a través del humor, muchas veces se refuerzan estos estereotipos. Entonces, no para poner acá abajo, consúlteme, pero la mejor información, cuando busquen, tenemos muy buenas colegas que son sexólogas educativas también, que son o docentes o psicólogas, que por lo menos son las con las que trabajamos en conjunto, que cualquier duda nos preguntan y podemos nosotros guiar. Se menciona mucho esta palabra feminismo, patriarcado. ¿Por qué son importantes estos conceptos cuando hablamos de sexualidad? Siempre pensar quién sale beneficiado de este tipo de estructura. Y un grupo minúsculo que es el que tiene privilegio y que tiene poder. Entonces, el poder educar también a varones que puedan ir tomando estos lugares de cuidado que históricamente se le asignó a la mujer, que no tiene que ver con que está en riesgo su masculinidad, que pueden cuidar a sus hijos, que pueden llevar a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes a la escuela, a lo que tiene que ver con el cuidado en salud, pueden ir a los consultorios, que los varones también pueden hacerse cargo de esto, que el trabajo es compartido, que no es me ayudás en las tareas del hogar, es dividamos tareas. Es esto, dividamos tareas, porque todos trabajamos y todas, entonces dividamos esa tarea. Esto es el feminismo, porque por ahí lo ponemos en título. ¿Y a quién no le gusta tener derecho a disfrutar de vacaciones, a disfrutar de un salario, a disfrutar de un momento de ocio, de placer, que no pase por tener una u otra genitalidad? Porque fue solamente eso. Vos nacías con una genitalidad y a partir de ahí ya te ponían las cualidades y ya te ponían todas las actividades que podías o no podías hacer.
Yo siempre digo lo mismo. Nace, vamos a suponer, nace una niña con vulva, con clítoris. El clítoris es algo que no se habla nunca, pero bueno, nace. Lo primero que hacemos es vestirla de rosado. Tiene horas de nacimiento. ¿Para qué lo hago yo? La niña no sabe en ese momento que le gusta o no un color. Yo le pongo el rosado y pinto la pared de rosado y pongo todo rosado en el lugar que está, en el espacio. Porque yo le tengo que decir a mi entorno, a mi familia y a quien vaya a verla que es una niña y que le regalen cosas que tengan que ver con el rol que tiene que cumplir. Entonces, si es niña, le quiero regalo las muñecas, todo lo que tiene que ver con una cualidad más del cuidado. No le regalo una pelota de fútbol. No vaya a ser que le guste jugar al fútbol, que le guste disfrutar de un deporte donde podés ser capitana, donde podés trabajar en equipo, donde hay un liderazgo. No le regalo eso. Entonces, eh, de esto se trata el feminismo, de poder ir viendo muchas actitudes que tenemos naturalizadas y que eh, tienen que ver con lo que la historia nos tocó en falta de derechos. Y tenemos que seguir luchando para tener más derechos todavía de lo que tenemos y ocupar los espacios que hacen ruido. Por eso está la ley Micaela también, para que se puedan trabajar en otro espacio, la ley de equidad de género. Tenemos mucho marco normativo, pero me parece que lo que hace falta es más esto, más de conocimiento a través de los medios de comunicación, a través de talleres que podamos hacer en los gremios, en los clubes, en distintos lugares donde todavía necesitamos trabajar mucho la perspectiva de género y de disidencia. Bien. Mencionaste cuál era la consulta más frecuente de los varones en el Sí. consultorio, pero ¿qué pasa con las mujeres y con el colectivo LGTB también, en general? Sí, en general de mujeres y, bueno, más que nada mujeres, digo que es mi experiencia personal. Ujú. La consulta más común fue la falta de orgasmo o no orgasmo tardío, que me lo referían desde ese lugar. ¿Qué es Em, el orgasmo tardío? ¿Como a una edad sí, avanzada? que demoraba mucho tiempo Ah, o no tenían, o demoraba mucho tiempo, o no sabían lo que era un orgasmo. mm, No sabían lo que era un orgasmo. Y ahí tiene que ver con esa construcción. Porque vos cuando en la consulta empezás a charlar de su historia desde la sexualidad, la mayoría de las mujeres no hablan de la masturbación, no hablan de cuándo. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos. ¿Y cómo te conoces? Recorriéndote. No hay nadie más que vos, que una que se pueda conocer a una misma. Nadie te va a venir a decir qué es lo que te gusta o por dónde ir. Y es, digamos, como en esta construcción, cuando vos sos niña y alguien te veía que vos te estabas tocando los genitales, te pegaban en la mano y te decían, eso no se toca. Ni siquiera se nombraba, eso no se toca. Y eso no se toca castigándonos con un golpe en la mano de niña, va quedando eso no se toca. Y eso no se toca, tenés mujeres que nunca se han podido masturbar, no saben lo que es el placer, no saben por dónde ir. Y le han dicho otras mujeres, le han dicho generalmente madres y abuelas que cuando estuvieran con un varón ahí van a entender. Todavía ese discurso lo seguís escuchando. Entonces se ponía esto, bueno, de ver, a ver, cuando esté con un varón lo voy a entender y la verdad que no pasa por ese lugar. Pasa por retomar, ver, quizás pasa por también ver qué tipo de fantasías hay, porque tenés muchos pacientes que no te dicen, no tengo fantasía con nada, trabajar el tema de la fantasía, trabajar el tema del deseo, en mucho que es lo último que trabajás, pero las creencias, la fuerte, no quiero referirme a religiones, pero la creencia en sí, donde se relaciona el placer con la culpa, dificulta trabajar en sexualidad y generalmente es lo último que trabajamos eso, ver por dónde viene, porque todo lo que tenga que ver con el placer se relacionó con la culpa y el castigo. claro. Entonces, en las consultas de mujeres lo que más, por lo menos yo es lo que más veo Ujú. en el cotidiano. Y el tema del colectivo LGTB todavía
Bueno, todo depende de la edad, porque estoy pensando en las consultas que tuve. Personas mayores todavía hay mucho que nosotros, que no, ni siquiera en una consulta que estamos a puerta cerrada, donde podemos hablar, se animan a decir que pertenecen al colectivo. Hay todavía un tabú importante al no poder decir esto, no poder decir que su fantasía pasa por estar con alguien del mismo género, o la bisexualidad también, que disfruta de los dos géneros. La bisexualidad todavía es más tabú yo siempre, en esto te hablo desde mi experiencia personal, que el ser gay o lesbiana pasa más por ese lado, más porque la bisexualidad también no solo está cercenada desde la heterosexualidad, sino del colectivo. Entonces, del colectivo te dice, no, la bisexualidad ya vas a volver, o sos gay o sos lesbiana, no puede ser. Y tanto, digamos, se lo censura desde el colectivo como desde la heterosexualidad. De la bisexualidad es una de las más complejas en ese sentido, en cuanto a la sanción moral, digamos. Claro, entonces por ahí en la consulta Sí. no terminan de definir, ¿sería No correcto pasa. decirlo así o...? No pasa. Vos sabés que la mayoría se lo tiene claro eso. El tema es cuando vos tenés claro qué haces con esto. Ajá. Sí, lo podés vivir libremente. Si vos tenés en tu entorno que te censura la gente del colectivo, que te censura también el resto de la sociedad, Claro, quedas ahí en el medio. quedás ahí, pero no porque no te animes a vivirlo, sino que te censura la expresión. Claro. La expresión libre es un derecho sexual. Y acá generalmente con la bisexualidad se censura bastante. Entonces ahí tenés que trabajar más que nada lo social también y ver cuál es. A veces haces estrategias, porque no todo pasa por salir de closet en el momento. Claro. Elaboras con la persona la estrategia para ver por dónde vas. Si en principio, siempre preguntan, o muchas veces me preguntan, ¿qué es lo normal? Esa es Yo la la palabra pregunta normal, que sí, más escuchás. sí. Yo la palabra normal no la uso. No la uso para corrernos un poquito de la normativa. Entonces, bueno, trabajamos qué significa ser normal para quien consulta. Y mucho de esto de la normalidad cae en conceptos que tienen que ver con la religión. Entonces, que si es natural ni no es natural. Entonces, pasa más que nada por ese lado. Por eso yo tampoco la uso. Entonces vemos qué te produce placer, qué tipo de práctica, cómo. Esto que yo te decía hoy, que no haya un daño físico, un daño psicológico. Y poder, desde nuestro lugar porque es interesante en el consultorio, en la primera etapa de la consulta, que es la información, es interesantísimo todo lo que podés hacer. Podés aliviar muchísimo con toda esa duda. Y podés decirle, mirá, primero no sos la única persona. Puede parecer hasta tonto desde este lado escuchar, pero cuando te dicen desde ese lugar, que aparte es real, ¿no? Mira, no sos la única persona, en este caso ponerle la bisexualidad. No sos la única. Es una orientación sexual más. Cuando lo podés empezar a trabajar de ese lugar, el resto de las cosas se van apartando. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. A vos, muchísimas gracias por este espacio.